El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Diez y 25. Buena parte de los ahorradores españoles es conservador, tiene en su cartera estrategias de renta fija e incluso aquellos ahorradores que tienen un perfil mucho más audaz, mucho más valiente, también incorporan a esa cartera estrategias de renta fija para diversificar, para descorrelacionar y para aportar valor en cualquier entorno de mercado. Miramos a la renta fija, buscamos oportunidades y lo hacemos con Víctor Asensi, que es Country Head en España de DIPAM. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Oye, está muy divertido el mercado, ¿no? Está, sí, siempre en general siempre está entretenido, pero ahora ha vuelto, ¿no? Que tenemos ahí el BCE el jueves hablando, tenemos datos de inflación que también van a salir, el viernes ese dato de empleo Tenemos americano. Francia que nos da un poquito de Francia, movimiento y de punch. Exactamente, está divertido. Sí. Aquel ahorrador que invierta en renta fija, ¿cómo debe construir una cartera para aportar rentabilidad, para aportar también descorrelación, para ser también refugio en un momento donde pueda haber una corrección importante en bolsa? ¿Qué es la clave? ¿Qué tiene que haber en ese ADN? Bueno, nosotros desde DIPAM creemos que la renta fija debe estar, como tú has dicho, descorrelacionada, tiene que estar diversificada. Por lo tanto, si hablamos de un inversor en euros, normalmente la cartera tradicional está compuesta por bonos soberanos europeos en euros y crédito investment grade. Dicho esto, vemos como en esa cartera no estarías del todo diversificado, ¿no? Lo vemos en el año 2022 cuando las TIRES subieron muchísimo, el euro no te sirvió tampoco de refugio porque no tenías otros bancos centrales, otras curvas en tu cartera. Nosotros creemos que es apropiado tener renta fija emergente en cartera. ¿Por qué? Porque te aporta una descorrelación muy, muy importante, te aporta hoy en día un carry o una yield o una rentabilidad extremadamente alta. El riesgo-retorno, el binomio de rentabilidad-riesgo es muy atractivo, ahora hablaremos más de ello. Y además, en los últimos años, con menos volatilidad. Incluso menos volatilidad que los países desarrollados. Tú lo has comentado, estábamos viendo la renta fija en Francia, también en Inglaterra y sobre todo Estados Unidos, que está muy revuelta últimamente. Por lo tanto, la renta fija emergente, en contrario a lo que el inversor puede pensar, su volatilidad y su riesgo ha decrecido mucho en los últimos años. Fíjate, hablaba antes con Pablo García de Consalfaba y me decía, hombre, no es probable, porque Macron ha dicho que va a aguantar hasta final de legislatura en 2027, que él abandone el puesto, pero ojo, porque si lo abandona o la crisis no se resuelve en Francia, podríamos ver riesgo de contagio a otras deudas emergentes e incluso una prima de riesgo reconquistar los 100 puntos básicos en Francia. O sea, ahí, aunque pensemos que Europa es refugio, hay momentos de cierta turbulencia, ¿no? Sí, y el tener una cartera global. Exactamente. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Nuestra estrategia de renta fija emergente soberana en 2022 fue un año realmente negativo en renta fija. Hizo apenas un menos 0,38, cuando la renta fija europea hizo menos doble dígito. Fue un año realmente de reset. Y ese año te sirve de claro ejemplo de esa diversificación, ¿no? Además es que, por ejemplo, bonos de Brasil a 10 años, hoy te están pagando el 13,8, 13,9. México a 10 años te está pagando cerca de un 8,5. Indonesia 6,4, etcétera, ¿no? Polonia cerca del 6. Es decir, hay mucho más allá de los países europeos. En un momento donde el BCE está recortando tipos, es verdad que ha llegado un momento de mantenerse, pero lo más seguro es que de cara a diciembre o el año que viene siga con esa senda de bajar tipos. Si uno mira la renta fija emergente, ¿qué debe tener en cuenta? O sea, ¿qué países? ¿Más gobiernos? ¿Más deuda de empresas? ¿Moneda local? ¿Moneda muy fuerte? O sea, ¿cómo hacerlo bien? Nuestra aproximación en DIPAM siempre partimos de una premisa, es primero no invertimos en un país que no sea libre democrático, no lo dice de DIPAM, lo dice de Freedom House y de Economist. Si un país determinan que es autoritario, nunca invertimos, por eso además nuestra estrategia es artículo 9, cumple con las máximas cualidades de tema sostenibilidad, que además aporta mucho valor porque nos quita mucha volatilidad, mucho drawdown. Luego lo siguiente que hay que mirar es cómo están los tipos de interés, cómo está la inflación. En nuestra cartera tenemos tipos reales positivos, es decir, la rentabilidad que te ofrece el fondo
menos la inflación de esos países es de más de 300 puntos básicos de diferencia, con lo cual eso es súper importante y te da indicación de que los bancos centrales pueden bajar tipos de interés. Y esto lo estamos viendo. Según la Fed vaya bajando más tipos, los países emergentes podrán seguir bajando. Luego también vemos un poco cómo de volátiles son esas divisas, cómo de certero o de independiente es el Banco Central. Por ejemplo, no suele gustar mucho Turquía porque el Banco Central está entredicho. O sea, que tengan instituciones fuertes, democráticas, independientes. Eso miramos mucho a la hora de seleccionar los países. Ahí tenéis un equipo gestor que se lo conoce de arriba abajo, ¿no? Sí, es un equipo con mucha experiencia, más de 10 años gestionando este tipo de estrategias y además que viajan a los países. Vale. Recientemente yo he tenido la suerte de estar con uno de los gestores en Chile, en Perú. Además viajan constantemente tanto a Latinoamérica como a Asia, como al este de Europa, porque no toda la información uno lo encuentra a veces en el Bloomberg, uno lo encuentra en la pantalla. Uno tiene que ir al país, entrevistarse con el presidente del Banco Central de dicho país o con el ministro de Finanzas, con los planes de pensiones locales y ver un poco el feel, porque a veces es muy distinto de lo que nosotros pensamos en casa que lo que el inversor nacional puede pensar. Me has hablado de emergentes y me has mencionado algunos países como México, como Brasil, como Perú, Chile. Cuando hablamos de emergentes es Asia y más. No solo detenernos en Asia, porque muchas veces, no sé, o al menos es defecto mío, que pienso en emergentes y ya me voy directamente a Asia, no miro más allá. Exactamente, y no solo tú, Susana, sino los índices de referencia, 50% del índice de renta fija en moneda local están invertidos en Asia. Por eso nosotros estamos ahora mismo en nuestra estrategia, no tenemos por qué seguir el índice de referencia, gestionamos allí donde creemos que hay más valor, allí donde creemos que hay más rentabilidad ajustada al riesgo es más atractiva y por lo tanto Asia a día de hoy las yields, las curvas te están pagando relativamente poco, por debajo del 2% en algunos casos como China, Tailandia. Por lo tanto nosotros estamos más infraponderados en Asia porque las yields, las rentabilidades están muy estrechas y nos hemos ido a otras regiones. ¿A dónde? A Latinoamérica, principalmente Brasil, México, Perú. Ahora Colombia está ofreciendo, todavía no estamos invertidos, pero vamos a ir a ese país. Nos hemos ido al este de Europa. Después del estallido de la crisis, de la guerra entre Rusia y Ucrania, las yields subieron muchísimo. Ahora mismo creemos que existe bastante valor en países como Polonia, República Checa, Rumanía, etcétera. Y luego también países frontera, que es muy interesante. Los países frontera ofrecen unas yields más altas. Es verdad que la liquidez es inferior, por eso asignamos menos pesos del 1%, pero te aportan mucha descorrelación en cartera. Cuando los mercados corrigen, estos países suelen aportar mucha descorrelación a la cartera y es una de las claves. Ahí es muy importante la selección de países, pero también la moneda local o moneda fuerte. En nuestra estrategia apostamos invertimos en moneda local. Es verdad que podemos también seleccionar bonos en moneda dura, o sea, es decir, en euros o en dólares, pero en este momento donde vemos que ese dólar se está debilitando, y lo hemos visto fuertemente este año contra el euro, pero también con las divisas emergentes, que el euro ya ha corrido lo suficiente, pensamos que es un buen momento para invertir en moneda local porque nos va a aportar más descorrelación y encima creemos que se van a fortalecer, como lo estamos viendo, respecto al dólar y al euro. Hemos comentado la moneda, hemos comentado también los países y mencionabas al principio la volatilidad. Siempre tenemos la idea, no sé si es un mito que hay que derribar de una vez por todas, de que todo lo emergente lleva el apellido de más volátil, más riesgo. ¿Esto es así? Bueno, dentro de países emergentes y frontera hay muchos, hay más de 80 países, con lo cual hay que discernir. Hay países con mejor calidad, con mejor rating. Hablamos de, por ejemplo, países como Perú, como Chile, el propio Polonia, que son países con muy buen rating y que sus divisas son bastante estables. Hay otros países, Nigeria, por ejemplo, o propia Argentina, que son mucho más volátiles. En nuestra estrategia nos centramos más en los países que son de mejor calidad, que no son tan volátiles, con lo cual el abanico es muy amplio. Pero sí que vemos que esa volatilidad en general está decreciendo porque cada vez hay más flujos de entrada, sobre todo lo estamos viendo este año, como el inversor internacional está volviendo a invertir en la renta fija emergente en moneda local, fruto de que
te ofrecen unas yields muy atractivas y fruto que hay volatilidad en otras partes del mundo, como Estados Unidos, con toda la geopolítica y un poco todo el ruido que ha habido con la independencia del Banco Central, las políticas de Trump. Bueno, el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento, etcétera. Cabe recordar que los países emergentes en general están mucho menos endeudados que los países desarrollados, con lo cual sigue mejorando sus fundamentales y es un activo que ha vuelto fuertemente. Tenéis ahí una estrategia que es el DIPAM Bonds Emerging Market Sustainable. ¿Qué es lo que aporta el apellido Sustainable? Bueno, es una estrategia muy conocida en el mercado español. Están muchísimos inversores nacionales invertidos en esta estrategia. Lo que aporta ese apellido Sustainable es lo que es una de las claves de este fondo para que ha sido tan exitoso, ¿no? Primero, porque el filtro ESG, el filtro de sostenibilidad, así como en otros activos, puede aportar más o menos valor. Aquí creemos que aporta muchísimo. Como te he dicho antes, no invertimos en un país autoritario que en general por ejemplo, nunca hemos invertido en Rusia. Nunca desde 12 años de lanzamiento, la estrategia es 5 estrellas Morningstar. Nunca hemos invertido en China, en Bielorrusia, en países que no son libres o democráticos, según The Freedom House y The Economist. Y eso hemos visto que en 12 años te aportan menos volatilidad, menos drawdown. Luego, otra importante es que los clasificamos en 4 cuartiles, dando más peso a los del primer cuartil, es decir, los países que salen mejor desde el punto de vista social, medioambiental, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista ESG. Son 60 indicadores y esos países del primer cuartil, en general, pueden haber excepciones, pero tienen mejor calidad, tienen mejor rating y tienen menos beta. Es decir, cuando hay correcciones de mercado, caen mucho menos. Y es hacia donde están yendo los flujos ahora, son hacia ese tipo de países, ¿no? Con más estabilidad. Y luego les asignamos máximo 10% a los del cuarto cuartil, que serían un poquito los países frontera con un poquito más de picante y un poquito más de picante. DIPAM Bonds Emerging Market Sustainable. 3 ideas para que yo cuando me asome a esta estrategia la recuerde y empiece a investigar. Bueno, primero, un carry muy atractivo del 8,25, una TIR muy atractiva a 12 meses, una descorrelación muy alta frente a los mercados desarrollados y luego una volatilidad muy reducida a 5 años, hablamos de una volatilidad del 5,5%. Y ha dado una rentabilidad histórica desde el lanzamiento de más del 4%. Pues enhorabuena por la estrategia, por los resultados y también por el equipo. Víctor Asensi de DIPAM, un auténtico placer, gracias y hasta pronto. Un abrazo. Gracias, Susana. Adiós, chao, chao.